Encontré un arete ajeno en mi auto. No dije nada. Solo puse una cámara. Lo que grabó no fue a mi esposo con otra mujer. Fue a mi hermana entrando sola con su propia llave. No soy una persona celosa, o al menos eso siempre creí. Llevo años casada, vivimos en una casa normal, con rutinas normales, peleas normales, nada que me hiciera pensar que mi vida se estaba yendo a la mierda sin que yo me diera cuenta. Mi esposo usa mi carro a veces porque el suyo es más viejo y consume más gasolina, y eso nunca fue problema. Mi hermana también venía seguido a la casa, pero eso tampoco era raro, siempre hemos sido cercanas o al menos eso parecía desde afuera. Todo empezó con algo tan pequeño que hasta me da rabia recordarlo. Estaba limpiando el carro porque lo iba a llevar a lavar más tarde, y en el piso del lado del copiloto encontré un arete. No era mío, eso lo supe de inmediato. No era mi estilo, no era algo que yo usaría ni aunque me lo regalaran. Lo tuve en la mano un rato, dándole vueltas, tratando de convencerme de que tal vez sí era mío y simplemente no lo recordaba, pero no. Ese arete no tenía nada que ver conmigo. Lo primero que pensé fue lo obvio, que mi esposo había llevado a alguien en el carro. Y sí, me dolió, pero más que dolor fue como una sensación de no puede ser tan descarado. Porque si vas a hacer algo así, mínimo ten el cuidado de no dejar pruebas tan estúpidas tiradas en el piso. Pero tampoco quise hacer un escándalo sin saber bien qué estaba pasando. No soy de las que arma shows sin tener algo concreto, y menos con algo que podría tener otra explicación, por más improbable que pareciera. Decidí observar primero. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Mi esposo a veces salía con el carro en horarios raros, cosas como voy a comprar algo o voy a dar una vuelta, y se demoraba más de lo normal. Mi hermana, por su parte, empezó a aparecer con excusas pendejas, como que pasaba cerca y quería saludar, o que necesitaba algo que perfectamente podía haber pedido por mensaje. No era nada directo, nada que uno pudiera señalar y decir aquí está la prueba, pero se sentía raro, incómodo, como si hubiera algo que no me estaban diciendo. Hubo un par de momentos que me dejaron pensando más de la cuenta. Una vez los vi en la cocina hablando en voz baja y cuando entré se quedaron callados de golpe. Otra vez mi hermana hizo un comentario sobre el carro que me pareció fuera de lugar, como si supiera más de lo que debería. Nada concreto, pero suficiente para que ese arete dejara de ser un simple objeto y se volviera una señal de que algo no estaba bien. Aún así, no dije nada. Ni una palabra. No confronté a nadie, no hice preguntas incómodas, no revisé teléfonos ni armé escenas. En lugar de eso, hice algo que jamás pensé que haría. Compré una cámara pequeña, de esas que pasan desapercibidas, y la instalé en el garaje apuntando directo al carro. No fue algo impulsivo, lo pensé varios días antes de hacerlo, pero al final sentí que si estaba imaginando cosas, necesitaba confirmarlo, y si no, necesitaba dejar de sentirme como una idiota. Los primeros días no pasó nada. O al menos nada que llamara la atención. Revisaba las grabaciones en las noches, en silencio, con esa mezcla de miedo y ansiedad que no te deja respirar bien. Hasta que finalmente pasó algo. Vi a mi hermana llegar sola. No tocó la puerta de la casa, no me llamó, no hizo nada de lo que normalmente haría cuando venía. Simplemente caminó directo al carro. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Sacó una llave. No una copia improvisada ni algo forzado, una llave como si siempre la hubiera tenido. Abrió el carro con total naturalidad, se metió, cerró la puerta y se quedó adentro varios minutos. No estaba buscando algo rápido ni parecía perdida. Estaba cómoda, tranquila, como si ese espacio le perteneciera de alguna forma. Cuando salió, lo hizo igual de tranquila, cerró el carro y se fue como si nada. Pensé que había visto mal, que tal vez estaba sacando conclusiones estúpidas, pero no. Revisé otros días y encontré más de lo mismo. No era la primera vez. No era algo puntual. Era un patrón. Y lo peor es que en algunas de esas veces, mi esposo ni siquiera estaba en la casa. No entiendo qué mierda está pasando, pero tengo claro que no es algo normal. No es un malentendido ni una coincidencia. Hay algo ahí que no encaja, algo que me están ocultando, y no pienso enfrentar a nadie todavía. Si están jugando conmigo,
Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Actualización 1. Pasaron varios días desde que vi esa primera grabación y no hice absolutamente nada diferente hacia afuera, pero por dentro ya estaba completamente alterada. Seguí revisando la cámara todas las noches, como una rutina que no quería tener pero que ya no podía soltar, y entre más miraba, más claro se volvía que lo que había visto no era un caso aislado ni una coincidencia rara. Mi hermana volvía, no todos los días, pero sí lo suficiente como para que fuera imposible ignorarlo. Llegaba sola, siempre en momentos donde la casa estaba vacía o cuando yo estaba arriba ocupada, y hacía exactamente lo mismo, se acercaba al carro. Sacaba la llave como si fuera algo totalmente normal y se metía adentro sin ningún tipo de apuro. Hubo una vez en particular que me dejó pensando más de la cuenta, porque se quedó dentro mucho más tiempo de lo habitual. No estaba haciendo algo rápido, no era como buscar algo que se le hubiera quedado olvidado o revisar un bolso. Era tiempo suficiente como para que esa excusa dejara de tener sentido. Yo me quedé viendo la pantalla sintiendo una mezcla de rabia y confusión que no sabía cómo manejar, porque lo lógico era pensar que esto tenía que ver con mi esposo, pero las piezas no terminaban de encajar. Había días en los que él ni siquiera estaba en casa, y aún así ella aparecía. Después de confirmar que esto llevaba semanas pasando, decidí revisar el carro yo misma con más cuidado. No como cuando encontré el arete, que fue algo rápido, sino de verdad mirar todo. Moví los asientos, abrí la guantera, revisé los compartimentos que casi nunca uso. Y ahí fue donde encontré cosas que no deberían estar ahí. Un cargador que no es mío ni de mi esposo, marcas de maquillaje en el espejo del parasol que yo sé que no hice, y pequeños detalles que por sí solos podrían parecer insignificantes, pero juntos formaban algo que no tenía explicación lógica. Eso fue lo que empezó a cambiar todo en mi cabeza. Ya no se sentía como una simple infidelidad o un engaño típico. Había algo más raro, algo que no encajaba con la idea básica de que él me estuviera engañando con otra persona. Porque si fuera eso, ¿por qué mi hermana estaría entrando sola al carro? ¿Qué estaba haciendo exactamente ahí dentro cuando nadie más estaba? Esa duda fue la que me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Revisé el historial del carro a través del sistema que está vinculado al teléfono de mi esposo. No fue complicado, porque él nunca ha sido especialmente cuidadoso con esas cosas y todo está conectado. Ahí fue donde encontré otro golpe que no esperaba. El carro había estado en lugares donde él me había dicho claramente que no iba. Sitios que no coincidían con su trabajo, ni con sus rutinas, ni con nada que yo conociera. No eran ubicaciones constantes, pero sí lo suficiente como para que fuera evidente que había mentido. Y lo peor no fue solo descubrir eso, sino empezar a cruzar las fechas con lo que ya sabía. Días en los que él decía que estaba ocupado o que se iba a demorar, coincidían con momentos en los que el carro aparecía en esos lugares. Y en algunos de esos mismos días, mi hermana había sido grabada entrando al carro. No todo coincidía perfectamente, pero lo suficiente como para que dejara de ser casualidad. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. No era solo que algo estuviera mal, era que probablemente me estaban viendo la cara desde hace tiempo. No sabía exactamente cómo encajaban todas las piezas, pero ya no podía seguir pensando que era algo pequeño o un malentendido. Había intención detrás de todo esto, había repetición, había coordinación aunque todavía no lograra entender completamente cómo. Aún con todo eso, no dije nada. Ni una palabra. Hubo momentos en los que estuve a punto de soltarlo todo, de enfrentar a mi esposo o de llamar a mi hermana y exigirle una explicación, pero cada vez que lo pensaba mejor, me detenía. Porque si hablaba ahora, lo más probable era que lo negaran, que inventaran cualquier excusa absurda y que todo quedara en el aire. Y yo no quería eso. No después de todo lo que ya había visto. En lugar de eso, empecé a comportarme de una manera que hasta a mí me resultaba incómoda. Actuaba normal, incluso más tranquila de lo habitual. No hice preguntas, no mostré sospechas, no cambié mis rutinas. Si ellos estaban haciendo algo a mis espaldas, quería que siguieran creyendo que yo no tenía ni idea. Porque en ese punto ya no se trataba solo de entender qué estaba pasando, sino de tener algo que no pudieran negar cuando llegara el momento. También empecé a pensar en algo que antes no me hubiera pasado por la cabeza. Si esto era lo que parecía, no quería simplemente descubrirlo y ya.
No quería quedarme con la duda ni con medias verdades. Quería pruebas claras, algo que los dejara sin salida, algo que no pudieran voltear a su favor con mentiras baratas. Porque si de verdad me estaban traicionando de esta manera, lo mínimo era que no salieran limpios de esto. Todavía no tengo todas las respuestas, pero ya no estoy confundida como al principio. Ahora sé que hay algo serio pasando, algo que lleva tiempo y que involucra a dos personas en las que confiaba. Y mientras ellos siguen actuando como si nada, yo ya tomé la decisión de llegar hasta el fondo, cueste lo que cueste. Actualización 2. Pasaron un par de semanas más desde la última vez que escribí, y en ese tiempo dejé de sentirme confundida para empezar a sentir algo mucho más claro y mucho más feo. Ya no era solo esa sensación de que algo no encajaba, ahora era la certeza de que me estaban mintiendo en la cara y que lo hacían con una tranquilidad que me daba asco. Seguí revisando la cámara todos los días, pero también empecé a ampliar lo que estaba mirando, porque con lo del carro ya tenía suficiente para saber que ahí pasaba algo, pero no tenía todavía una imagen completa. La primera decisión que tomé fue dejar de depender solo de lo que pasaba en el garaje. Ya sabía que mi hermana entraba al carro sola y que eso se repetía, así que necesitaba entender qué pasaba antes y después de esos momentos. Empecé a fijarme más en los horarios de mi esposo, en cómo se movía durante el día, en las excusas que daba y en cómo encajaban con lo que yo ya había visto. No fue algo inmediato, pero poco a poco empecé a notar un patrón que antes me habría pasado desapercibido. Había días en los que él insistía demasiado en salir con el carro por cualquier cosa mínima, y coincidían con días en los que mi hermana aparecía más tarde o ya había pasado antes sin avisar. Esa coincidencia fue lo que me empujó a hacer algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Busqué un teléfono viejo que él ya no usaba, uno que estaba guardado en un cajón desde hacía meses. Yo sabía que probablemente no iba a encontrar conversaciones completas, porque él no es tan idiota como para dejar todo a la vista, pero igual necesitaba intentarlo. Me tomó un rato poder acceder, pero cuando lo hice, no encontré mensajes claros, lo cual no me sorprendió tanto, pero sí encontré rastros suficientes como para armar algo mucho más grande. Había registros de llamadas entre él y mi hermana a horas que no tenían ningún sentido. No eran llamadas normales de familia, no eran cosas como coordinar una visita o hablar de cualquier tema casual. Eran llamadas tarde en la noche, o en momentos donde él supuestamente estaba ocupado en el trabajo. También encontré fragmentos de conversaciones borradas, pequeños restos que no dicen mucho por sí solos, pero que dejan claro que hubo algo que alguien quiso eliminar. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me terminó de confirmar que no estaba loca. Lo que hice después fue cruzar todo. Me senté una noche entera a revisar fechas, horarios, ubicaciones del carro, grabaciones de la cámara y esos registros del teléfono. No fue perfecto, no todo encajaba como un rompecabezas limpio, pero lo suficiente coincidía como para que ya no hubiera dudas. Los días en los que mi hermana entraba al carro no eran aleatorios. Muchas veces coincidían con momentos en los que mi esposo había salido antes o había regresado tarde con excusas que ahora claramente eran mentira. Y en otros casos, ella aparecía primero, como si estuviera preparando algo o esperando algo. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió por completo. Ya no estaba tratando de entender si me estaban engañando, eso ya lo daba por hecho. Lo que estaba tratando de entender era hasta qué punto llegaba esa mierda y cuánto tiempo llevaban haciéndolo sin que yo me diera cuenta. Porque esto ya no se sentía como un error o una mala decisión momentánea. Esto tenía planificación, repetición, comodidad. Esto llevaba tiempo. Hubo un momento en particular que me marcó mucho, porque logré ver en una de las grabaciones algo que antes no había notado. Mi hermana no solo entraba al carro, en una de esas ocasiones dejó algo en el asiento trasero, algo pequeño que no alcancé a identificar bien en ese momento. Horas después, mi esposo usó el carro y se quedó dentro un rato antes de arrancar. No era un comportamiento normal, no era lo que alguien hace cuando simplemente va a manejar. Era como si estuviera revisando o recogiendo algo que ya sabía que estaba ahí. Esa escena fue suficiente para que todo se volviera aún más claro. No estaban actuando por separado, no era que uno hiciera algo raro y el otro no supiera. Había coordinación, había comunicación, aunque yo no tuviera todas las pruebas directas de cada conversación. Y eso fue lo que más me dolió, porque significaba que no solo me estaban traicionando, sino que lo estaban haciendo juntos, de forma consciente,
usando mi propio espacio como si yo no importara. Aún así, no hice ningún movimiento hacia afuera. De hecho, hice lo contrario. Empecé a comportarme incluso mejor que antes. Más tranquila, más cariñosa, más disponible. No porque quisiera arreglar algo, sino porque necesitaba que bajaran la guardia completamente. Si ya habían sido capaces de llegar hasta este punto, sabía que con el tiempo iban a cometer un error más grande, algo que no pudiera negar de ninguna manera. Fue en ese momento cuando tomé otra decisión que antes me habría parecido exagerada, pero que ahora me parecía necesaria. Instalé otra cámara, esta vez dentro del carro. Me tomó tiempo encontrar la forma de hacerlo sin que se notara, pero lo logré. No quería seguir dependiendo de lo que pasaba afuera, quería ver exactamente qué hacían cuando estaban ahí dentro, qué hablaban, cómo se comportaban cuando pensaban que nadie los estaba viendo. No sé exactamente qué voy a encontrar, pero ya no tengo dudas de que lo que sea que salga de ahí va a ser suficiente para terminar de destruir todo. Y aunque suene frío, ya no estoy en un punto donde me importe salvar algo. Estoy en un punto donde lo único que quiero es tener todo tan claro que cuando llegue el momento, no haya forma de que salgan bien parados de esto. Actualización final. Pasó más de un mes desde la última vez que escribí, y en ese tiempo dejé de ser la persona que estaba tratando de entender lo que pasaba para convertirme en alguien que ya sabía exactamente con quién estaba viviendo y hasta dónde eran capaces de llegar. La cámara dentro del carro fue lo que terminó de armar todo, no porque mostrara algo completamente inesperado, sino porque confirmó cada maldita sospecha que había tenido desde el principio. Pero de una forma tan clara que ya no dejaba espacio para ninguna excusa. Las primeras grabaciones no mostraban nada distinto a lo que ya había visto desde afuera, solo que ahora tenía otra perspectiva. Mi hermana entraba, se acomodaba como si ese espacio fuera suyo y no tenía ningún tipo de prisa. Pero con el paso de los días, finalmente apareció lo que yo sabía que iba a pasar en algún momento. Hubo una noche en la que mi esposo llegó después de que ella ya estaba dentro del carro. No hablaron como dos personas que se encuentran por casualidad ni como dos familiares que están haciendo algo inocente. Se comportaban como alguien que ya tiene una rutina, algo repetido, algo que no necesita explicación. No voy a entrar en detalles innecesarios porque no hace falta para entender la mierda que estaban haciendo. No siempre pasaba lo mismo, pero sí lo suficiente como para que quedara claro que llevaban tiempo cruzando una línea que jamás debieron cruzar. Había cercanía, había confianza, había momentos en los que se olvidaban completamente de cualquier límite, y lo peor era la naturalidad con la que lo hacían. No era algo torpe o improvisado, era algo que ya formaba parte de su rutina. Después de ver eso, dejé de revisar las grabaciones con ansiedad. Ya no necesitaba confirmar nada más. Ahora lo que estaba haciendo era reunir todo con calma. Guardé videos, anoté fechas, relacioné horarios, y armé algo que no dejara ningún espacio para que intentaran mentir. Porque si algo tenía claro en ese punto era que no iba a darles la oportunidad de explicarse, ni de inventar versiones, ni de intentar voltear la situación para hacerme quedar como la exagerada. Durante todo ese tiempo, seguí actuando normal. Incluso diría que mejor que normal. Cocinaba, hablaba, reía, hacía planes como si todo estuviera bien. Y eso fue lo que más los relajó. Mi esposo dejó de cuidar detalles, mi hermana empezó a aparecer con más confianza, como si ya no hubiera riesgo. Fue asqueroso darme cuenta de que mientras yo estaba ahí, frente a ellos, comportándome como siempre, ellos se sentían completamente seguros de que yo no tenía ni idea. Cuando sentí que ya tenía suficiente, decidí que no iba a hacer esto en privado. No después de todo lo que habían hecho. No después de haberme usado de esa forma durante tanto tiempo. Así que planeé algo simple, sin vueltas, sin dramatismo previo. Organicé una reunión familiar en la casa, algo que no levantara sospechas. Invitaciones normales, comida normal, conversaciones normales. Nadie sospechó nada, y eso fue lo que necesitaba. El día llegó y todo empezó como cualquier otra reunión. Mi hermana llegó como si nada, mi esposo actuaba igual que siempre, y yo me movía por la casa sintiendo una calma que no había tenido en semanas. No era paz, era otra cosa, era saber que ya no había nada que descubrir, solo quedaba mostrarlo. En un momento en el que todos estaban en la sala, dije que quería mostrar algo. No hice un discurso largo, no di explicaciones previas,
No pedí atención de forma dramática. Simplemente conecté mi laptop al televisor y puse el primer video. Al principio nadie entendía qué estaba viendo, pero tomó solo unos segundos para que todo cambiara. Mi hermana se quedó congelada, mi esposo se levantó de golpe intentando apagarlo, y el resto de la familia pasó de la confusión al silencio absoluto. No dejé que lo apagaran de inmediato. Puse más de uno. Suficiente para que no hubiera dudas, suficiente para que nadie pudiera decir que era un malentendido o algo sacado de contexto. No dije mucho mientras pasaba todo eso, porque no hacía falta. Todo estaba ahí, claro, sin adornos. Cuando finalmente apagué todo, mi esposo empezó a hablar rápido, intentando explicar, intentando justificar lo injustificable, y mi hermana ni siquiera podía mirarme. Yo los escuché unos segundos, lo justo para confirmar que iban a intentar hacer exactamente lo que ya esperaba. Entonces simplemente dije que llevaba semanas sabiendo todo, que lo único que estaba haciendo era esperar el momento adecuado para que no tuvieran forma de mentir. No grité, no lloré, no hice una escena más grande de la necesaria. Les dije que se fueran de mi casa. A ambos. Sin discutir, sin negociar, sin darles espacio para seguir hablando. Y por primera vez en todo este proceso, sentí que tenía el control de la situación. Ahora estoy en proceso de divorcio, ya corté completamente a mi hermana y no tengo ninguna intención de volver a hablar con ninguno de los dos. No voy a decir que no duele, porque claro que duele, pero lo que más pesa no es la tristeza, es la rabia de haber confiado en personas que resultaron ser capaces de algo así. Si iban a hacer esto a mis espaldas, lo mínimo era que todo el mundo viera quiénes son en realidad. Y eso fue exactamente lo que hice.